La política son los movimientos sociales, económicos, políticos, culturales. Y el 11 de abril no solamente hubo la elección de un presidente, se expresó rotundamente una mayoría política, un bloque nacional popular, donde la campaña más dura contra una televisión, radio, prensa que estaba cerrada en la defensa del fujimorismo, con una derecha que estaba dispuesta a que el fujimorismo sea nuevamente gobierno y llegaran todos los delincuentes saliendo de la cárcel nuevamente al Estado, en esa polarización, donde decían que se caía el Perú si votaban por el cambio, la gente votó. Y esa población es la misma que sigue exigiendo esos cambios, esas transformaciones, esas reformas. Y si el gobierno las abandona, la población no las abandona. Si el gobierno se olvida que había que incrementar los salarios, que había que utilizar la posibilidad de la acción colectiva y el incremento de las condiciones de vida para reactivar el aparato productivo, y más bien lo mantiene paralizado, básicamente movido por el sector comercial o por inversión minera, la gente no olvida cuál es la propuesta fundamental de reactivación productiva planteada, que supone un cambio, dejar de ser un país exportador de materias primas para ser un país con industrialización, con integración territorial, con trabajo, con empleo calificado y digno. Si es que se planteó el tema de vamos a reducir la pobreza, vamos a enfrentar el tema de la desigualdad, no se planteó vamos a poner unos cuantos programas con una cantidad de personas, se planteó vamos a hacer que el empleo y el trabajo sea el principal instrumento de política social, junto a lo cual están las otras atenciones que requieren una cantidad de recursos suficientes. Ahora se ha reducido a un aparato burocrático, tecnocrático, que atiende necesidades que son necesarias, pero lo han puesto tan chiquito que prácticamente se ve más en la propaganda que en la realidad. Pues la gente no va a dejar de exigir, yo voté, yo tengo ese compromiso. En el fondo, en abril la gente hizo un compromiso con la propia ciudadanía, es un compromiso del pueblo con el pueblo, de que es la hora de cambiar el país. Por eso es que Fuerza Ciudadana, con un agrupamiento que expresa sus raíces en ese momento, justamente quiere decir, con ese compromiso seguimos. Y ese compromiso es el que tiene que cambiar el Perú. Una de esas banderas de gran transformación es el tema del gas. El tema del gas, que como el combustible de los hogares ahora se llama balón de GLP, está visto solo como el balón del GLP, pero es más amplio, es mucho más amplio. Y eso es lo que vamos a ver ahora. La importancia de la recuperación del gas de Camisea, recuperación real y efectiva, y cómo puede servir para industrializar el país y para cambiar la vida de los ciudadanos. Esa es una de las banderas claves que Fuerza Ciudadana asume, se compromete y quiere justamente hacer una campaña. Nuestras actividades como Fuerza Ciudadana están también vinculadas a estas campañas, en lograr que efectivamente sea algunos de estos temas son tan abstractos, ¿sabes? El balón de gas es muy visible, ¿no? Pero el tema general del gas hay que terminar de entenderlo bien para poder establecer adecuadamente lo que se quiere plantear. Empecemos por una cosa bien elemental, que es el punto de partida de todo. ¿Qué cosa es la energía? ¿Tiene sentido la energía? ¿Vale la pena preguntarse por la energía? ¿Cuál es la primera fuente de energía que hay para nosotros como seres humanos? La primera fuente de energía que hay es que comamos. Si no comemos, si no nos nutrimos, nuestro cuerpo no funciona. Pero más allá de nuestro cuerpo, que le da energía al comer, también hemos construido una fuente de energía. La primera fuente de energía construida por el ser humano, ¿qué cosa es? Es el fuego. El fuego permite manejar las carnes para poder consumirlas mejor. El fuego tiene una serie de elementos que son utilizados. Permite cocinar, calentar el agua. El fuego permite defenderse de los animales. El fuego da protección. El fuego ilumina. Y luego se crearon otras fuentes de energía, además del fuego. Algunas vinculadas al cuerpo. Por ejemplo, ¿cuál? El arado. El arado es una extensión de la fuerza del cuerpo. El ser humano empezó a manejar extensiones de su cuerpo. Y a veces complementos, por ejemplo, los animales.
se domesticaron los animales para poder tener mayor fuerza para carga, hasta el caballo, hasta la llama, o para la agricultura. Ahí está el toro, la vaca, que permiten tener una tracción para la agricultura. Hasta que de pronto, ¿cuál señora? Para arar. Para arar, exactamente. Eso generó energía. Eso es energía. Hasta que el ser humano avanza un poco más y encuentra de que los ríos van corriendo, pero si ponen una paleta ahí, la paleta da vueltas a un molino y el molino genera energía y puede moler trigo, puede moler maíz. Entonces empieza a descubrir que hay una serie de mecanismos, de acciones mecánicas que la pueden poner en un aparato y que se requiere una fuerza que mueve ese aparato. Entonces se da cuenta que cuando se pone agua y viene el calor abajo, ¿qué hace el agua? Produce vapor. ¿Qué hace el vapor? El vapor genera fuerza. Y esa fuerza que genera el vapor, esa energía, es la base de que los barcos, que antes iban a vela con el viento, los barcos ahora pueden ir contra el viento, porque tienen el vapor. Los ferrocarriles se basan en el vapor. Los ferrocarriles ponen ahí leña, hacen calor, ponen agua y se genera el vapor que mueve el ferrocarril. Pero el ser humano descubre algo más. Descubre que había una materia que estaba ahí, que servía para poner los trozos de madera para construir los barcos, que era la brea. Ustedes habrán escuchado hablar, todos tenemos esa memoria histórica de la brea y Pariñas. ¿Por qué se llamaba la brea y Pariñas? Porque de los tiempos preincas, por ahí aparecía una cosa un poco oscura, negra, que servía para pegar. Porque eso era petróleo, que es una expresión del petróleo. ¿Y qué es el petróleo? El petróleo y el gas asociado al petróleo, ¿cómo se forma? Es bien simple. El planeta Tierra, hace miles de años, tenía un solo continente. Todos los continentes estaban juntos. Es lo que se llama la Pangea. Se rompen los continentes, se separan los continentes. Entonces lo que estaba encima de la Tierra, la superficie de la Tierra, que eran bosques, animales, y no logran irse de los continentes, se hunden al fondo del mar. Y hundidos en el fondo del mar, viene encima arcilla, sal, otras piedras. Entonces están ahí cerca al núcleo de la Tierra, que es caliente. Entonces, esa cantidad de elementos vivos que se van al fondo de la Tierra son consumidos por unas bacterias. Y las bacterias los consumen y los reconsumen y sacan sus excedentes y sus detritos y todas sus cosas. Y durante millones de años esas bacterias forman el petróleo y forman el gas. Entonces el petróleo y el gas de repente aparecía en algunas partes del mundo una cosa rara que ponía un poco de calor y había una cosa que se prendía constantemente. Eso era gas que salía. Entonces el ser humano descubre que el petróleo y el gas se podían utilizar para producir energía. Y forma una cosa mecánica especial con un motor de combustión que modifica los componentes del petróleo, los hidrocarburos. Eso ya es una cosa más complicada desde el punto de vista de la física, pero es una combinación de los hidrocarburos, una separación y combinación para producir una energía que mueve los motores de forma especial. Y eso da origen al automóvil, cambia las condiciones de navegación, cambia las condiciones de la aviación, etcétera, etcétera. Toda nuestra civilización actual parte de nuestro aparato. Esto que vemos acá arriba son derivados de la civilización del petróleo y del gas. Porque junto con el gas hay unos componentes químicos que se extraen para poder formar plásticos, fertilizantes, tuberías, etcétera, etcétera. Esas sillas son derivadas de esos componentes químicos vinculados al gas y al petróleo. Esas mamparas, todo esto que está vinculado son derivados de esa base industrial. Entonces, cuando hablamos de energía estamos hablando de eso, de algo que se agrega al mundo cotidiano para poder transformarlo en mejores condiciones. ¿Y lo agrega quién? El ser humano, la especie humana, para poder vivir mejor. Pero como somos una especie humana bien singular, donde hay de todo, y sobre todo hay la idea de que se puede hacer cosas excepcionales cuando no se pueden hacer, el ser humano se creyó que podía ser él el que arrasara con la naturaleza. Entonces empezó a explotar el petróleo y en menos de
un siglo y medio, lo que demoró miles de millones de años en formarse, en menos de un siglo y medio el ser humano ya se consumió la mitad. Por eso es que el petróleo, que está en el fondo de la tierra, sus reservas principales, ya hemos sacado la mitad. Y seguir sacando petróleo cada vez va a costar más caro. Y por eso el precio del petróleo está en $100. Hace, ¿cuánto? 20 años, 25 años. ¿A cuánto está el precio del petróleo? $8, $10, el barril. Ahora está en $100 y de ahí no baja. Porque hay escasez de petróleo. Encontrar petróleo ahora es cada vez más caro. Brasil acaba de hacer un descubrimiento fabuloso de petróleo, que Lula lo declaró la segunda independencia de Brasil. Gracias a la empresa Petrobras, que estuvo 10 años investigando y trabajando. ¿Qué ha encontrado? Al fondo del Atlántico, al fondo 10 kilómetros para abajo, pasando por encima, pasando por debajo de unas capas que se llama presal, ahí han encontrado el segundo yacimiento de petróleo del mundo. Pero los brasileños están contentísimos, porque es una renta altísima para el país, una renta estratégica para Brasil, que le permite industrializarse en mejores condiciones de vida. Pero es cada vez más caro el petróleo. Y el petróleo es diferente al gas. En el petróleo, a nivel mundial, hace 20 años habían 8 empresas que eran las madrinas, las madres, las propietarias del petróleo, tenían el 80% del petróleo. Esas 8 grandes empresas privadas. Vino la crisis de los años 70, 80, y ahora el 80% del petróleo en estas reservas escasas están en manos de empresas estatales de los estados, como garantía de su soberanía nacional para enfrentar los problemas energéticos en el mundo. Pues socorraron el petróleo y han formado la OPEP, que le pone al petróleo un precio único a nivel mundial. En el petróleo. El gas es diferente. El gas está no en estado líquido, sino que son hidrocarburos que están en estado, como se dice el nombre, gaseoso. Son un gas que tiene diversos componentes químicos. El gas está asociado al petróleo, puede estar solo como reserva. Entonces el gas no tiene un precio único a nivel mundial, sino tiene varios precios. Pero el gas ahora es una fuente energética que está compitiendo con el petróleo, lo que es mucho más barato. Entonces si el petróleo está a $100, el barril de petróleo, el precio equivalente en gas puede estar, según los continentes, en Estados Unidos entre $3 y $6, en Afganistán o en Tailandia puede estar en $15 o $17, varía los precios que pueden tener. El Perú, como país, no tiene grandes reservas de petróleo, ni tampoco tenemos grandes reservas de gas. Entonces hay una cosa que se llama la matriz energética. ¿De dónde sacamos la energía para vivir, para reproducirnos y para desarrollarnos? ¿De dónde la sacamos como nación? ¿De dónde la sacamos? En el siglo XX hemos dilapidado lo que teníamos de petróleo. Y ha habido un enclave, la International Petroleum, que ni siquiera pagaba impuestos hasta que vino el Velasco Alvarado y la nacionalizó. Enclaves extranjeros. Entonces nosotros tenemos una limitada cantidad de petróleo. No producimos suficiente petróleo, tenemos que importar petróleo. Y de gas, recién se descubrió de manera significativa el gas cuando descubrieron el yacimiento de Camisea. Ya sabía que había algo de gas, pero no mucho. Camisea está ustedes ven el mapa, un mapa que está aquí en la tercera lámina, ahí está Camisea. Esos son los lotes en Camisea. Había un solo gran lote en Camisea, después se subdividió en 4 lotes. Entonces se convocó para que hicieran un contrato de extraer el gas, de aprovechar el gas, y se convocó para un lote. La Shell hizo las primeras averiguaciones y encontró gas en un lote y luego en otro lote, el lote 88 y el lote 56, 2 lotes que encontró gas la Shell. Pero la Shell quería llevarse el gas a Brasil y le dijeron no, y el gobierno de Fujimori le dijo no. Entonces la Shell dijo, entonces se los devuelvo gratis. O sea, se invirtió $600 millones y nos lo devolvió gratis ese gas. Por eso el gas del lote 88 es un gas privilegiado para los peruanos. Es nuestra riqueza de oro, porque fue devuelto gratis. A los peruanos no nos costó invertir en ese gas. La Shell lo devolvió gratis. Y encontró una buena cantidad de gas. Y luego el lote 56 también lo devolvió. Entonces
se convocó y el gobierno de Paniagua suscribió el convenio, el contrato, para que una nueva empresa concursara y le dieran la explotación del gas del lote 88. Ese gas del lote 88 se lo dieron a una empresa que ganó, que estaba asociada, donde participaban principalmente dos grupos. El grupo Hunt, que es un grupo norteamericano, cuyo representante en el Perú es el señor Kuczynski, y el grupo Repsol Plus Petro, que son argentinos españoles. Pero además participan otros grupos que tienen presencia, pero que no son los que deciden el consorcio. Están los coreanos, están los argelinos, pero básicamente ellos son. Entonces, la primera propuesta para el 88 era: había que traer el gas de Camisea a Lima, desarrollar el mercado interno y sobre la base del mercado interno luego hacer crecer la extracción de otras fuentes de gas para que el gas sirviera como fuente energética. ¿Para qué? Para generar industrias, para tener energía barata, y que la energía barata nos permitiera desarrollar más industrias, pero también para extraer del gas unos componentes químicos, que después explicaré, que son la base de la petroquímica. Eso es lo que estaba ahí. Se ganan el concurso este grupo de empresas. Inmediatamente aquí en Lima viene un contrato para abastecer a Lima como el mercado principal del gas domiciliario, y cuando está todo caminando, estaba el gobierno de Toledo, estaba Kuczynski, y a Kuczynski le dice a Toledo: estás convocando a concursos para el lote 56, no lo convoques, y dejan el concurso de lado, y se lo adjudican a dedo. ¿A quién? El lote 56, a la empresa Hunt, que Kuczynski le había hecho el estudio financiero. ¿Y qué le adjudican? Un lote que tenía más o menos 2.3 trillones de pies cúbicos, una gran cantidad de gas. ¿Cuánto estaba valorizado ese gas? Estaba valorizado en 20.000 millones de dólares. Y aquí es un concepto que es bueno que ustedes lo entiendan, porque en el debate político está central ahí. Para explotar y aprovechar el gas, el aspecto económico es diferente si se trata de agricultura, si se trata de minería o si se trata de industria del gas y la petroquímica. En el caso de la agricultura, un agricultor, ¿qué hace? Siembra. Cuando no tiene alguien que le dé un crédito o que le habilite, siembra él, y una vez que ha tenido la siembra, la va y la vende al mercado. En ese momento la vende y recupera sus costos y luego tiene para seguir invirtiendo. El minero, ¿qué hace? Encuentra un yacimiento y sobre ese yacimiento obtiene un crédito. Y una vez que ha obtenido el crédito, saca el mineral y lo coloca en el mercado mundial. Y se fluctúa según los precios. ¿Qué hace el industrial de petróleo y de gas? Encuentra el yacimiento. Y ahí está el negocio. El negocio está en tener el yacimiento. El negocio no está en trabajar la tierra como el agricultor. El negocio no está en sacar el mineral como el minero. El negocio está simple y llanamente en tener el yacimiento. Con el yacimiento toca la puerta del banco y le dicen: oye, esto vale, mira, dame la plata. Luego van donde los especialistas tecnológicos que ya tienen patentado cómo se saca el gas, cómo se saca del gas los componentes químicos, cómo se hace la industria, cómo se hacen los tubos. Todo eso está patentado, todo eso ya son cosas que están organizadas, detalladas, especificadas técnicamente, y se convocan y se contratan. La clave está en el primer punto, en tener el yacimiento. Bueno, lo que hace Kuczynski, le regala el lote 56 a la empresa Hunt, para que junto con Repsol empiecen a exportar el gas a México. Pero tiene un pequeñísimo problema. El gas del lote 56 estaba... ¿Cuál es el problema? Tenía 2,3 trillones de pies cúbicos. Y el contrato con México que tenía Repsol y quería llevar el gas boliviano, y Bolivia dijo: no exporto mi gas, mira, voy a llevar el de Camisea, pero me piden que yo garantice por lo menos 4 trillones de pies cúbicos. 4, 6, 7 trillones de pies cúbicos. Entonces vienen y hacen un menjunje, hacen una trafa completa y hacen de que del lote 88 separen 5 trillones de pies cúbicos y los pongan como garantía bancaria para la exportación a México. Cuando uno ve en la televisión, en el debate, dicen: pero no hemos tocado ni un pelito del lote 88, ni una molécula. Mentira. La han tocado son los que inmovilizadas, la han dejado ahí. ¿Qué cosa quisieron dejar ahí?
que le ha puesto como garantía bancaria. Y por lo tanto no se puede tocar, no se puede usar, no se puede disponer, y en el tubo mismo del ducto tampoco se puede separar sitio que corresponde a ese sitio. Eso es lo que hicieron. Entonces, hecho eso, empieza ya todo el proceso. Kuczynski se va, arman la planta de liquefacción en Pampa Melchorita, y viene uno de los temas que es clave para entender este tema de lo que ahora estamos peleando por el gas. Y es que ya tenían el negocio armado. Pero ¿en qué consistía el negocio del gas en el Perú? No en el que originalmente se había pensado. El negocio de este grupo, de este monopolio, que hace la tubería que trae desde los lotes 88 y 56 hasta Pisco y trae hasta Lima, tiene básicamente dos negocios centrales y uno tercero menor. Un negocio es los líquidos del gas. El gas de Camisea tiene una ventaja impresionante. El gas de Camisea es más petróleo que gas. O sea, es gas asociado con petróleo. Pero el petróleo está en líquidos. El nafta, que es líquido puro, es casi gasolina de avión, sale así. Nuestro GLP, el gas licuado de petróleo, lo sacan en general del petróleo. Bueno, en Camisea tiene un componente de gas licuado de petróleo que solo la naturaleza lo ha refinado, es casi líquido de petróleo. Y lo utilizan. Entonces lo que hacen ellos es agarran y se ponen a meternos como negocios, dos negocios claves. Supuestamente el gas natural y de otro lado el GLP. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? ¿Cuál es la diferencia entre el gas natural y el GLP? ¿El gas natural es un baloncito? No, ese es el GLP. El GLP lo que es un líquido asociado al gas y por lo tanto está embalonado. El gas natural se evapora, se transmite por ductos desde el origen de que se saca el gas hasta el que lo está usando en la terra o en la cocina, va por ductos, circula por ductos. Y si sale al aire, inmediatamente se difumina. Bueno, supuestamente en el Perú tenían que haber hecho conexiones domiciliarias a una determinada cantidad de gente. Y en Lima era lo principal de conexiones domiciliarias. Y además iban a hacer GLP, gas licuado de petróleo. ¿Cuál fue el negocio? ¿Cuántos usuarios domiciliarios de gas tienen? Ahora, van a encontrar los siguientes datos. En el cuadro que está abajo, dice, el mercado de Lima para GLP es de 1,8 millones de viviendas de GLP, con GLP, que usan, que consumen GLP, con un total de viviendas de Lima de 2 millones de viviendas que consumen gas. Estos son datos oficiales de los INERMIN, de la Oficina de Regulación de Energía y Minas. 1,8 millones de viviendas en Lima que utilizan GLP. Esto es, que utilizan el balón de gas. Un gran mercado, ¿no es cierto? Se prohibió el querosene, muy pocos hacen leña, no hay otro combustible domiciliario en Lima, no hay. Entonces vamos arriba, el cuadrito que está arriba. El cuadrito que está arriba nos dice los precios. En una vivienda, en la primera columna, vivienda, consumo de 2 balones de GLP a precio del 2003. Aquí lo que interesa no es el precio exacto, sino la comparación. ¿Cuánto le cuesta a la vivienda la electricidad? 91 soles. ¿Cuánto le cuesta el querosene? 78. ¿Cuánto le cuesta el GLP? 64. El carbón, 22. El gas natural, 22. ¿Qué cosa quiere decir que el gas natural cueste 22? Es 2 veces más barato que el GLP. Eso quiere decir. Cualquiera que sean las fórmulas, el gas natural, en términos equivalentes de poder calórico, el gas natural, en relación al GLP, el gas natural es 2 veces más barato. Por eso es que, en medidos en poder calórico, realmente cuesta, en lo que está en un balón de GLP, medido en valor calórico equivalente con el gas natural son 12 soles. Eso lo dice la propia INERMIN.
solo que el balón de GLP viene en otras condiciones, por eso cuesta más caro. Tiene que ser envasado, es más un líquido, no es tanto un gas que evanescente. Pero uno dice, aquí hay algo raro, ¿no? ¿Qué pasó? ¿No era que iban a llenar a Lima de gas natural? ¿El compromiso de inversión no era llenar Lima de gas natural? Era 3.1. El gas natural, con Toledo, que dijo, yo traigo el gas. Llegó el gas, el 2004. ¿Cuántos usuarios domiciliarios había en 2007? 3 años después. ¿Cuántos usuarios domiciliarios había de gas en 2007? Aquí está el cuadro oficial. Había 10.000. 10.000. ¿Cuántos usuarios domiciliarios había el 2009? 20.000. Para no seguir con la tristeza, ¿cuántos usuarios domiciliarios hay ahora en Lima? 70.000. ¿De cuántos que consumen GLP? 1,8 millones. O sea, de 1,8 millones que son usuarios del GLP, más caro, 2 veces más caro que el gas natural, solamente hay 70.000 usuarios que consumen gas natural. Uno diría, es que tiene que ser así, pues no hay otra forma. ¿Verdad? ¿No hay otra forma? Sigamos mirando los cuadritos. Miren el cuadrito que está en la página 9, la última. Colombia. No se lee con mucho detalle, quizás ustedes tienen mejor vista que yo, pero en Colombia pasaron del 2001 al 2007, ¿qué salto dieron? Pasaron de más o menos casi 2 millones de usuarios a casi 7 millones de usuarios. Uno dice, caramba, en 6 años. En Colombia, en medio de una guerra entre la FARC y el Estado, ahí crecieron unos millones de usuarios. Y nadie se quemó la cara, ninguna casa se derrumbó. ¿Qué pasó? ¿No hay una cosa rara? Aquí nos dicen, no hay otra forma. Solamente pueden haber 70.000 usuarios, no hay más. No, ya no. Porque es muy caro hacer gas natural, conectarlo a los domicilios, muy complicado, la gente se va a asustar, no va a llegar nunca. Mentira. Lo que pasa es que desde el comienzo, la empresa monopólica dijo, ¿cómo saco más ganancias? Y para sacar más ganancias dijo, a esto lo voy a volver adictos al GLP. A esto lo voy a volver adictos y mi mercado principal va a ser venderles GLP. Y ciertamente fue su mercado y su ganancia principal. Vendernos GLP. Somos un mercado cautivo del GLP. Entonces nunca quisieron hacer crecer el gas natural. La única forma de conectar el gas natural a los domicilios ya lo ha aplicado Bolivia, lo ha aplicado Colombia y lo han aplicado en todo el mundo. ¿Saben cuál es? La única forma es que el Estado financia los ductos y el Estado le da un crédito a las familias para poner lo que se llama la cometida, o sea, la relación con la casa. Y ese crédito de relación con la casa lo paga la familia en 20 años. Pero además es un crédito subsidiado, porque los que son los usuarios mayores del gas subsidian a los usuarios menores de gas. Y esa es la manera como se establece el gas natural en las principales ciudades del mundo. Cuando en Lima, si hubieran hecho eso en el 2004, tendríamos ya más de 1 millón de usuarios domiciliarios de gas natural. Aquí en Villa Salvador pasa por aquí. ¿Cuántos usuarios domiciliarios de gas natural en Villa Salvador? ¿Cuántos tiene? Ninguno. ¿Cómo es posible? Ustedes no son patriotas, no están peleando por el gas. Lo escuchan pasar el gas, ¿no? Pasa el gas por ahí. Bueno, pero no solamente por el Villa Salvador, en todo Lima. Lima tiene 1.800.000 personas que utilizan GLP en su casa. ¿Cómo no es posible que el Estado, poniendo, cuánto le cuesta al Estado poner? Primero que el gas existe, ya está la tubería acá, que es lo más caro, el ducto del gas ya está acá y lo financiamos los peruanos, porque pusimos de nuestra plata. Solamente se trata de poner los ductos y la cometida. Eso en el peor de los casos son ¿qué? 10 millones de dólares, 20 millones de dólares.
en el peor de los casos. Pero no para regalar a la gente, se paga. ¿Por qué? Porque cada persona ahorraría, en vez de pagar 35, y si le sumas un poco más, como la declaró Mario Guamán, yo gasto un balón y medio, ya, 50 soles, en vez de 50 soles, yo estoy pagando ahora, porque él sí tiene su casa por ahí donde vive, una conexión domiciliaria, legal o ilegal, pago 16 soles. ¿Cuánto es la diferencia? Casi 40 soles. ¿Qué significa una diferencia de 40 soles para la familia a lo largo de todo el año? Significa educación, salud, significa una serie de beneficios en el hogar. Y significa para las familias que tienen, por ejemplo, microempresas en sus domicilios, utilizar el gas como fuente energética para la microempresa. También. Entonces, eso no era imposible, no es imposible detenerlo. Eso ya lo hemos debido tener hace rato, solo que nos han vuelto adictos a la cocaína del GLP. O sea, ya está el gas. Eso dice que el GLP no vale la pena. El GLP, ¿sabe para qué se utiliza? Como dicen los colombianos, se utiliza para zonas dispersas, personas aisladas. Ahí se lleva el GLP. Pero ustedes pueden ver aquí un cuadrito, no lo voy a que lo vean, de México, donde ponen la comparación entre una calle abastecida con GLP. Mejor para que vean ustedes la diferencia. La página 4. Estos son dos cuadritos de México, donde están discutiendo el tema justamente del GLP o gas natural. Dice, ¿qué pasa si en una cuadra se quiere masificar el gas natural? En términos de abastecimiento, dice, pasan 16.6 kilogramos para abastecer a esa cuadra, que tendría 2 edificios y 2, 4, 6, 7 casas. ¿Qué pasa si es que habría GLP? Pasaría 17.100 kilos. O sea, además de carísimo, es altamente inflamable. Entonces, obviamente en las grandes ciudades del mundo lo que hay es gas natural. Y Lima, que es un centro grande, debería utilizar masivamente gas natural. Y el GLP es para algunas zonas, las partes altas de algunos cerros o las partes agrarias, ahí sí llega el GLP. Entonces, a nosotros nos hicieron un engaño desde el comienzo, del año 84, cuando conscientemente desviaron el grupo monopólico para hacernos adictos al GLP. ¿Saben qué ha pasado con el grupo que maneja el consorcio Camisea? Dicen, somos pobrecitos, hemos invertido en el país, ciertamente, tan caro. ¿Saben cuánto invirtieron en el Perú? Para la planta de líquidos y para la planta de exportación, ¿saben cuánto invirtieron? 4.500 millones de dólares. Eso invirtieron. ¿Saben cuál es su utilidad al año pasado? ¿Cuánto han ganado? Utilidad neta, líquida. No dicho por mí, dicho por un especialista publicado en un libro. Su utilidad es 5.000 millones de dólares. O sea, ya recuperaron toda su inversión. Ahora todo es de más, todo es gratis ahora para ellos. Todo es renta fácil. ¿Y cuál es su principal ingreso? Los líquidos del gas, el nafta del GLP. O sea, nosotros hemos sido los que hemos subsidiado su ganancia. ¿Y qué han hecho ellos todavía? Como estaban sacando el gas de Camisea y nos lo vendían así, por lo menos han debido pues invertir en exploración, o sea, en buscar más gas. No han invertido nada en exploración en el lote 88, que es el cual estaban hipotecando el gas para la exportación. No han invertido $1 en el lote 88, invirtieron un poquito en otro lote, el 57, pero no en el 88, que es el gas de todos los peruanos, está el gas de todos los peruanos. No han hecho una cosa que en la ley es obligatoria, que es reponer las reservas. Si yo estoy gastando gas, tengo que investigar, tengo que explorar para reponer esas reservas. No han hecho. Algo más, que ya lo estamos sintiendo en el país. Ellos hicieron un ducto que es grande en la selva, después es un poquito más chico, después más chico, para ir trayendo el gas hasta Lima. Pero dijeron, el ducto vamos a hacerlo calculando una demanda para que luego, cuando crezca la demanda, ampliamos el ducto.
Bueno, ya creció la demanda. Desde hace varios años hay centrales térmicas. Casi todas las industrias de Lima utilizan gas, con lo cual abaratan un 40% su costo de energía. Entonces, ellos dijeron, bueno, ya, sí, estamos abasteciendo Lima, estamos haciendo todo eso, pero las reservas no nos interesan. Y el ducto, no hay problemas. Entonces, desde hace un par de años, no abastecen la demanda. Y parte de no abastecer la demanda es impedir que en Lima se masifique el uso del gas. Y eso, que no es mucho, ¿saben cuánto de gas se requeriría para abastecer a todo Lima? A 1.800.000 usuarios, menos de 0.20 TCFs. ¿Por qué? Porque el gas natural es un consumo pequeño. El consumo principal en el gas está a nivel de la petroquímica, o a nivel de las plantas térmicas, o a nivel de la minería. El consumo domiciliario es pequeño. No han querido ni siquiera ese consumo darlo. No han querido invertir en exploración, no han querido ese consumo. Entonces, ¿qué han invertido? Habrán invertido en mejorar el ducto. Bueno, el 2010 vino el dueño de esa empresa, de TGP, se llama así, la transportadora de gas del Perú, que está en la parte selva, por razones de seguridad energética, porque está faltando abastecimiento a la demanda nacional. Pero para mejorar esa, dice, yo le voy a dar a los privados su platita, ¿no? Entonces, ¿de dónde va a salir la plata que le va a dar a TGP y a otros para esos ductos en selva para ampliarlos? ¿Saben de dónde? Este gobierno, el ministro Castilla, es insensible hasta el último pelo del neoliberalismo. Impresionantes. ¿Saben de dónde va a salir esa plata? Hay un fondo que se llama Fondo de Inclusión Social Energética, que es un fondo que fue creado por este gobierno, este año mismo, para dar subsidio a lo que decían los sectores vulnerables y permitirles el acceso al gas, pero no al gas natural, sino al GLP. O sea, le pagan a la empresa el precio, pero el Estado de ese precio pone 16 soles. Entonces tiene un precio más barato el usuario. Es una forma de subsidio. Allá, bueno, al final, de forma de subsidio. Bueno, de ese fondo, de ese FICE, son pero tan sinvergüenzas que de ahí le han anulado, le quieren anular en la ley que sea solo para los sectores vulnerables. Van a borrar eso para poner que es prioritariamente para los sectores vulnerables y para los otros que van a invertir también. Y le van a quitar 200 millones de soles a Ocinermin para agarrar esa plata de los pobres y de Ocinermin para darle a TGP para que invierten en el ducto en vez del dinero que estaba obligado a poner. Así son este gobierno, mira. Impresionante. Entonces lo que encontramos es que teniendo las condiciones para que se masifique el gas en términos domiciliarios, no se hace. Y todos estamos pagando en la práctica un impuesto ciego, brutal, que lo sacamos de nuestro bolsillo. Pero como estamos con el tema de GLP, no nos damos cuenta de que la alternativa va por el gas natural, pero también por el tema del subsidio al GLP, pero que en el fondo es el tema del gas. Ese es solamente un problema. Una cosa es la masificación y otra cosa es la industrialización. La masificación domiciliaria es distinto que la industrialización. Y con esto voy terminando. El gas de Camisea nos dio al Perú una ventaja impresionante. ¿Cuál es? El gas sirve para 3 usos: vehicular, domiciliario e industrial. Si queremos separar, lo industrial podemos decir industria manufacturera, industria de centrales térmicas e industria petroquímica. Para esos 5 sirve el gas que tenemos. Ese gas, ¿qué se ha hecho sobre esos 5? ¿Se ha masificado a nivel domiciliario el gas natural? No. Se ha convertido en GLP para vendérnoslo como petróleo, como si lo trajeran de Texas y nos lo venden acá. Y nos han hecho pagar un impuesto. Y todos hemos subsidiado parte de esos 5.000 millones de dólares de utilidad que tiene la empresa. A nivel vehicular, creció un poquitito en Lima, porque el COFIDE hizo el COFIGAS. Entonces los bancos le dijeron a la gente: yo te doy tu crédito para tu carro, para que hagas taxis, y tú lo pagas todos los días que vas a cargarlo con gas. Y el COFIDE te va a dar un crédito y lo vas pagando ahí. La gente se marcó rapidísimo, creció. Pero el acuerdo con el consorcio, con el monopolio, ¿cuál era?
que eso iba a durar unos cuantos años nomás. Y se acabó hace poquito. Y le dijeron a los usuarios entusiastas de gas vehicular, ¿sabe qué? Se acabó Añaca. Y la gente había sacado su crédito con la justa para poder hacer taxi y mejorar un poco el ingreso y pagarlo. Y dije, ¿qué hago con esto? Tengo que devolver el carro, no puedo vivir así. Entonces el gobierno ha tenido que postergar un poco el tema porque es escandaloso. Escandaloso. Pero es un grupo pequeño de todas maneras, los usuarios de gas vehicular. Pero en el resto, ¿dónde están? Aquí en Lima sí hay gas que se usa en las industrias. Las industrias principales de Lima usan gas y tienen por eso una cosa más barata para el uso de la energía. ¿Qué más se usa para el gas? El gas eléctrico, para centrales eléctricas. Entonces le dieron a un grupo de centrales que están aquí en Chilca, que producen el 50% de la energía eléctrica en el Perú. Y que esas empresas eléctricas se ven enfrentadas a una demanda que crece, que cada vez, como el país crece económicamente, necesita más energía. Entonces, estas empresas de Chilca le dijeron al Estado, oiga, necesito darle más, quiere más, hay más demanda de energía eléctrica. Y el Estado se enfrenta a que, como no invirtieron en la ampliación del ducto del gas, este año ya no se puede cubrir la demanda que se está cubriendo. Ya estamos en la crisis del gas. Este y el próximo año va a haber recorte de abastecimiento de energía eléctrica a las industrias y a los domicilios. Lo vamos a disfrazar como apagones, como problemas que aquí, allá, en el norte hubo un apagón, y lo comentan así. En el fondo es que no hay gas porque el tubo no se amplió para cubrir la demanda. Entonces las centrales térmicas, ¿qué van a tener que hacer? Van a tener que subir sus precios. Porque para producir la electricidad ya no lo van a hacer con el gas, que es el precio referido a nivel mundial, con el mercado propio, sino van a tener que hacerlo con el barril de petróleo para sacar diésel y producir energía a costo de barril de petróleo. Con lo cual los usuarios industriales y los domiciliarios pagaremos de 20 a 40% más de la tarifa eléctrica en el Perú. Este y el próximo año, y posiblemente un par de años más. Pudiendo ser totalmente diferentes. Estamos hablando de circunstancias que no es que no haya gas, no es que no haya gas que esté llegando, no haya el tubo, no, todo eso existe. Pero el gobierno lo que ha hecho es, ha beneficiado a un grupo. Entonces cuando todo esto se da, viene para el país una maravilla. Hemos estado peleando todos estos años para que el gas sirva como fuente de industrialización del conjunto del país. Esto es, hay un componente del gas que es el componente químico. Ese componente se saca del gas. Uno se llama etano y otro se llama metano. Son dos cosas diferentes. El etano sirve para hacer plásticos principalmente, no solo, pero principalmente, y todos los derivados del plástico. Ese es el etano. Y el metano sirve para hacer urea, para hacer fertilizantes y explosivos para nuestra minera. Son dos tipos de productos distintos. Bueno, el país ha estado peleando por la industrialización. El sur en especial dijo, queremos un gasoducto surandino y la industria petroquímica en el sur. Alan García dijo, no, vamos a poner una industria chiquitita en cada lado. Puso una planta de metano para hacer urea, fertilizantes aquí cerquita en Pisco, otra en San Juan de Marcona, otra. Al final ninguna planta salió, después explicaré por qué. Pero ahora ha ocurrido una cosa nueva. Por exigencia del país, del sur, de todos, algunos inversionistas empezaron a invertir porque se dieron cuenta que había gas y que eso era un negocio, es un buen negocio para los países. Entonces, en Camisea, en todos los lotes ha habido nuevas inversiones. En el lote 57, a cargo de la empresa Repsol, y en el lote 58, a cargo de la empresa Petrobras, que es la empresa estatal de petróleo de Brasil. ¿Y qué hacen? Maravilla de maravillas. Tenemos tantas ventajas que invierten, y no es que haya, como ocurre en otros países, un pozo seco, otro pozo seco, otro pozo seco, otro pozo seco, y al quinto o sexto pozo, y cada pozo cuesta $100 millones, al quinto o sexto pozo encuentran gas. No, aquí un pozo, gas, otro pozo, gas, y gas de muy buena calidad. Entonces Petrobras está por declarar, porque ya está, esa es la novedad del país, eso es lo nuevo del Perú. En este año y el próximo se va a declarar por parte de Petrobras entre 5 y 10 trillones de pies cúbicos. Y se va a declarar por parte de Repsol
en este semestre o el próximo año entre 1 o 2 trillones de pies cúbicos. En total llegamos a 10 trillones de pies cúbicos, casi tanto como lo que encontró la Shell. Hemos duplicado nuestra capacidad de trabajar con gas en el Perú. Entonces la pelea es tremenda entre el consorcio monopólico acostumbrado a la renta fácil, a un mercado cautivo, a sacar sus ganancias ya totalmente recuperadas, que no quiere que haya competencia. Ese sector. Y otro sector que quiere, en todo el sur, que es el proyecto del Perú, que quiere que haya un gasoducto y una petroquímica. Entonces, ahí tienen que... La campaña electoral tuvo esto en los temas centrales, recordarán ustedes, la campaña electoral. Y después del triunfo, yo cuando me nombraron a mí como coordinador de la transferencia en energía y minas, esta semana hemos visto, yo me he reunido con varias de esas gentes. Y la propuesta que había, y que Herrera Descalzi como ministro la puso sobre el tapete con claridad, era: vamos ahora sí a recuperar nuestro gas del 888 y vamos a hacer la petroquímica de verdad. Y vamos a desarrollar el gasoducto surandino. Esos eran los compromisos de campaña, de votación de todo el sur. Y el compromiso que tenía Ollanta parado encima de un tubo en marzo de este año en Camisea, en Quillabamba, diciendo: inauguramos el gasoducto surandino con este tubo. Se volteó como la maravilla, dio la vuelta y dijo el 28 de julio: ya no va el gasoducto surandino, ahora hay fondo de la pelea. ¿Por qué la pelea esta? Porque lo que ocurre es que lo que está en disputa ya no solamente el mercado cautivo, el GNP, lo que está en disputa es si el Perú se industrializa o no se industrializa. Ollanta dijo en una declaración en televisión que su sueño es que el Perú no solamente exportara minerales, sino también él pudiera desarrollar la petroquímica. Yo le saqué un artículo diciéndole: entre el sueño y la pesadilla. Ese sueño de Ollanta es el sueño de los peruanos, pero más que un sueño es un compromiso con los peruanos que votaron por él por eso. ¿Cuál es la pesadilla? La que está haciendo. La pesadilla es que se anule el gasoducto surandino, se anule la industrialización y se amplía la exportación del gas sin mayor valor agregado. Esa es la pesadilla para el Perú. O sea, en el momento que tenemos el instrumento para industrializar el Perú, tenemos esa pesadilla. Y eso es lo que se está disputando, ¿no? Así como en Lima se disputa si va a haber 1 millón de condiciones domiciliarias para bajar los costos de las familias y poder invertir mejor, a nivel del país lo que se discute es si va a haber o no va a haber la posibilidad de industrializar el Perú. ¿Por qué le digo esto? Miren, ya hay 2 leyes por las cuales el etano se declara prioridad. Están obligados los que saquen el gas a vender el etano. Con el etano se puede hacer la petroquímica. Y el ducto de 32 pulgadas que está exigido, planteado, comprometido, que va desde Camisea hasta Hilo y Tacna, y que tiene ramales en Puno, en Juliaca, en Apurímac, ese ducto, ¿qué haría? Habría un complejo petroquímico debería haber, va a haber, lo vamos a conseguir, un complejo petroquímico que con el etano y el metano producen los plásticos, los fertilizantes. Y además tiene plantas complementarias de industrias básicas de primer y segundo nivel, todas juntas, que tienen sinergias, y nos convertiríamos en el primer complejo petroquímico del Pacífico Sur, y le venderíamos nuestros productos no solamente al resto de América, sino al mundo. Y ese complejo petroquímico, esa demanda, junto con una central térmica fuerte en el área, y la de Quillabamba, esa demanda permitiría financiar el gasoducto de 32 pulgadas, que llevaría a Puno, llevaría gas, para todos los usos, a Cusco también, llevaría también a Arequipa. Entonces se industrializaría todo el sur del Perú con esas plantas industriales. Cuando todo esto estaba en camino, viene el ministro inefable Noé Mesino, que así le he puesto porque el ministro Merino todo lo ofrece en 9 meses. Todo, dice: ¿quieren el gasoducto de la costa? En 9 meses lo hago. ¿Quieren camiones trayendo el gas? En 9 meses los traigo. ¿Quieren gas para industria pequeña en Juliaca? En 9 meses lo traigo. Todo lo hace en 9 meses. Ahora esos 9 meses van en julio, en agosto, en septiembre, no importa. Todos en 9 meses. Es 9 meses el ministro. Pero el gobierno ha planteado, en la propuesta que ha planteado al Congreso en 2 proyectos de ley, ha planteado justamente tirarse abajo el gasoducto y la petroquímica. ¿De qué forma? Primera forma es dividiendo el etano. Le decía, el etano es un componente básico de la industria petroquímica.
Pero el etano, no, pues no abunda, el etano está poquito. Vinculado al gas, el gas de camisea tiene una buena calidad de etano, 9%, 7%. Tiene un mayor componente de el otro químico que se llama metano, 40, 50%. ¿Qué hacen los dos? Los dos le dan cierto poder calorífico al gas, pero el etano es el que tiene el principal poder calorífico. En otros gases, otros yacimientos de gas, el etano es 2%, 3%. O sea, tenemos una buena calidad para hacer industria de etano. Entonces al ministro se le ha ocurrido que como en Estados Unidos han descubierto una nueva fuente de gas, que es el gas que se llama shale gas, que es el gas que sale de una piedra comprimida con fuerza de agua y químicos, hacen salir el gas. Y ese gas ya tiene un precio en Estados Unidos de $2 el millón de BTU. Cuando el contrato de exportación a México estaba calculado a $9 el millón de BTU, o sea, se ha bajado el precio del gas inmensamente en Estados Unidos. Entonces el ministro Merino, el nuevecino, se fue corriendo a Cusco. Yo estuve en Cusco cuando dijo: tenemos un problema porque si el gas nos va a invadir, y nos va a quitar los mercados para el etano. Entonces tenemos inmediatamente que agarrar, poner un etanoducto, y en vez de quemar el etano, lo llevamos a Hilo y lo exportamos, antes que nos cierren el mercado. Entonces dije: caramba, qué sabio es este ministro. ¿Cómo sabe? Me puse a leer, a preguntar. ¿Qué ocurre? Ocurre una cosa muy elemental. El shale gas, como sale de la piedra de esquisto, y esa presión de agua y de químicos, tiene un altísimo componente de metano, pero casi no tiene etano. O sea, el ministro la embarró, se fue al diablo, dijo una mentira abierta para justificar que hubiera un etanoducto, que había que exportar el etano. No tiene que ver con la competencia con el etano, más bien lo que ocurre es que, inundados los mercados con metano, aquel que tiene más etano tiene una joya de oro. Y sería una locura empezar a exportar el etano sin industrializarlo. Y el ministro dice: no, en 9 meses llega el tubo de etanoducto y en 9 meses está la planta. Me puse a investigar. Solamente los trámites para el estudio de impacto ambiental duran 1 año y medio, solamente los trámites administrativos. Y la construcción dura 1 año. Ahí ya tenemos más o menos 2 años y medio. Y la planta, para hacer una planta petroquímica en base a etano, que es una planta de etileno, existen reglas internacionales de ingeniería que duran no menos de 3 años. Yo dije: este ministro está loco. Ya, si cumplía su promesa, en 1 año llega el etanoducto a Hilo y Pisco, a Hilo, en 1 año. Pero en 3 años después, recién me habla la petroquímica. O sea, hay una cosa, un vacío en su cabeza. Pero lo más grave se lo dijo, ya no sé si de burlo, pero lo dijo muy fuerte, Aurelio Ochoa. Le dijo: oiga, ministro, una cosa rara aquí. Que usted va a hacer que en Pisco se paren el etano. El etano lo va a llevar 1000 kilómetros hasta Hilo, o Matarani ya, 1000 kilómetros. Ahí lo embarcan. Y el barco tiene que regresar hasta Pisco para poder ir al mercado mundial. Oiga, o sea que va a ir 1000 kilómetros de ida y 1000 kilómetros de vuelta por las puras. ¿Es un sobrecosto que no tiene sentido? ¿Quién va a invertir en eso? Nadie. Y los congresistas le dijeron: ministro, a ver dónde está el perfil del estudio, dónde está el estudio técnico, dónde está el estudio legal, dónde está el estudio económico. No existe nada. Solamente en las palabras de 9 meses del ministro, nada de nada. Pero a partir del etanoducto, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es decir, el etano del lote 88 y 56 va para el consorcio monopólico, y el etano del 57 y 58 va para el gasoducto surandino. Ese es el punto. Cuando no tenemos suficiente etano para 2 petroquímicas, tenemos para 1. Entonces lo que está haciendo es estar matando a la petroquímica directamente. Entonces esto lo estamos explicando. Yo vengo a hacer reuniones en todo el sur, y en el sur hay una indignación impresionante. Así como las encuestas de los sectores A y B son los que respaldan ahora al gobierno, en el sur la gente no respalda al gobierno, porque el principal compromiso fue justamente este, y la gente está consciente que lo están dejando de lado. Entonces, que se vaya a hacer el etanoducto es imposible que se haga. Miren, son ese tipo de ofertas que no se van a hacer nunca.
Parece un ladronzuelo llevándole un anillo a una señorita para decirle: yo soy virgen, quiero casarme contigo. Y es un ladronzuelo toda la vida, es mentiroso. O sea, está diciendo pura mentira ese ministro. Eso no va a salir. Entonces viene el otro tema: ¿cómo sale la industria petroquímica? Por la presión de todo el sur. Entonces el ministro le dice: no se preocupen al resto del sur, le vamos a enviar camiones. El gas va a llegar en camiones. El presidente del gobierno regional de Puno, yo estuve en Puno ahí, el presidente del gobierno regional de Puno firmó un documento con el ministro que en 9 meses llegaba a Puno el gas en camiones. Eso se llama gas virtual. O sea, el gas lo comprimen, lo ponen en un camión, lo empalan y lo llevan. Puede ser gas natural comprimido o gas natural licuado. Lo llevan ahí. La diferencia es que el gas natural comprimido tiene un radio de 200 kilómetros. El gas natural licuado tiene un radio de 1000 kilómetros. O sea, solamente sería el gas natural licuado que se produce en Pampa Melchorita. Le están dando a Repsol Mercado. Nada más. Pero le dijo: yo te doy. Entonces el ministro le dijo: yo te digo, sí, en 9 meses llega el gas. ¿Y saben qué dijo el presidente regional? Le agradezco, señor ministro, porque este gas no va a servir para pequeña empresa y para industrializar Puno. Pero el gobierno tiene un documento oficial publicado que dice que el gas virtual llevado en camiones solamente sirve para uso residencial y para un pequeño núcleo de casas. Ni siquiera en las industrias. No es cierto. Que él debe exigirle que lo traiga, pero va a tener que traer no camiones. Ni tampoco lo otro que le ofreció el ministro, o sea, 2 tuberías chiquitas. Una tubería, así como una cañería que lleva a Cusco y de ahí le extienden hasta Puno. O sea, ya pues, cuando llega a Puno, ya que va a salir de gas, ya no mira. Eso no sirve para las industrias. Ya llega gas con camiones a las industrias de Arequipa. Ya, algunas lo utilizan, otras cirúrgicas. Pero por ejemplo, Yura, me estaban contando con ustedes de Arequipa, Yura quiso utilizar gas. Entonces le dijeron: te lo traigo en camiones. Hicieron sus cálculos. Y bueno, los camiones iban a llenar la Panamericana de Pampa Melchorita hasta allá para llevar el gas, porque el camión pues tiene una limitada capacidad de transporte. Es una locura, no, Yura no dijo: no, esto es una locura, no, por eso Yura sigue buscando otra fórmula de abastecerse de energía. Entonces, en estas condiciones, yo creo que el tema del gas para industrializar el país y el tema del gas para masificarlo en los domicilios de Lima y para que sirva para la micro y pequeña industria de Lima es una de las grandes batallas nacionales que tenemos. Una gran batalla política y nacional. Y justamente Fuerza Ciudadana, como fuerza en su conjunto, todos estamos comprometidos en sacar esto adelante, en llevar al mayor compromiso que esto moviliza a las personas, pero también que sea efectos prácticos, o sea, constituir en cada distrito de Lima un comité de usuarios del gas. Para presionar, existen en Lima Norte 2 distritos. Formarlos, exigir. Si no los exigimos, nunca van a llegar. Si nos movilizamos, la gente va a entender de qué se trata. Estamos en un mercado cautivo, que nos es caro. Le estamos pagando un impuesto a favor de la gran empresa exportadora. ¿Tenemos que cambiar eso? ¿Es factible cambiarlo? Es parte de la lucha política nacional. El país no puede durar mucho tiempo así nomás sin resolver este tema. Han dicho una cosa, después otra cosa, se desdice, hay cosas que son impracticables. La única cosa practicable es el gasoducto de la petroquímica y en el caso de Lima, 1 millón de usuarios domiciliarios de gas natural. Eso es lo que es practicable, eso es lo que es exigible. Y eso supone una modificación, una corrección de fuerza del poder, y también en los servicios y también en los recursos naturales del país. Porque es empezar a salir de ser un país exportador de materias primas, con una población segmentada en la pobreza, a ser un país con industrialización y con una población en empleo creciente y calidad en ese empleo creciente. Ese es el cambio que tenemos que lograr, en el cual Fuerza Ciudadana está comprometido para hacerlo, pero ciertamente se requiere que los ciudadanos salgan a las calles, que se movilicen, que lo asuman, que peleen por eso, que se organicen, y la versión más básica es formar en todos los distritos de Lima comités y llegar a fin de año, comienzo del próximo año, con una gran asamblea de todos los comités de usuarios de gas en Lima, que le diga al gobierno: oiga, ¿y qué pasó? Si la empresa Cálida ya dijo que iba a subir ¿dónde está? De una vez. Ya está el ducto, ya está el gas, no se requiere mucho gas para el usuario domiciliario de Lima. De una vez empecemos. Y que el crédito lo ponga ahí, lo ponga la nación.
no se pide que lo regalen, que lo pongan en el Banco de la Nación. Esos temas tan elementales que debieron haberse hecho desde hace rato, se pueden y se deben hacer ahora. No se le está pidiendo plata al Estado, se le está pidiendo un crédito como existen para la parte automovilística, no está pidiendo que la empresa se vaya, está pidiendo que cumpla con el interés nacional, y se está diciendo a los propios usuarios, explicándoles, ¿sabe qué? Este valor de GLP en el fondo es mi dolor de cabeza. Porque si queremos que sea el gasto por el poder calorífico equivalente, es 12 soles, queremos pagar eso. Pero para pagar eso tiene que conectarse al gas natural y tenemos que utilizarlo adecuadamente.